capacidades físico-motrices se manifiestan como una unidad en su funcionamiento. Sin embargo, para un estudio y el análisis de estas, especialmente didácticos, han sido clasificadas en capacidades condicionales y capacidades coordinativas. Las capacidades condicionales sustentan su acción sobre el desarrollo de la eficiencia del funcionamiento orgánico muscular, y las capacidades coordinativas se constituyen en la base para la organización, control, regulación de los movimientos que llevan al dominio de las habilidades motrices y los gestos técnicos de las actividades físicas y deportivas. Ahora bien, las capacidades físico-motrices son las siguientes: fuerza, resistencia, velocidad y movilidad. Los factores biológicos están determinados por las estructuras de las fibras musculares, por aspectos neuromusculares y por las fuentes energéticas y el comportamiento hormonal. Aquí quiero hacer un paréntesis, ya que estas capacidades se trabajan según la edad y según el estadio de Tanner. Es una etapa de desarrollo que los estudiantes y las personas tienen, y según su grado de maduración se debe iniciar a trabajar cada una de estas capacidades condicionales. Inicialmente no debemos trabajar resistencia, porque la resistencia es una capacidad en la cual se requiere de una absorción máxima de oxígeno y en la cual los niños y niñas no tienen un desarrollo de su sistema respiratorio. Entonces, por ende, la etapa de maduración no está en su fin y es una de las capacidades que se dejan para el final, ya que esta es una de las que entre más años han recurrido, o sea, entre más adulto es la persona, más resistencia tiene. Ahora bien, iniciaremos por la fuerza. La fuerza es definida como la capacidad del individuo para vencer o oponerse por una resistencia, según la acción muscular. Según García Manso, el grado de tensión muscular durante una contracción depende de varios factores que pueden englobarse en factores biológicos, mecánicos, funcionales y sexuales. Este autor menciona sexuales, ya que en varios estudios se demuestra y genéticamente se demuestra de que los hombres son más fuertes que las mujeres, ya que producen más testosterona y el desarrollo genético en ellos los ayuda. Hay un mito muy importante, es que la fuerza no se debe trabajar en niños porque esto disminuiría el crecimiento, afectaría las articulaciones, los huesos. En este espacio les compartiré unos estudios donde veremos cuáles son las ventajas de trabajar fuerza en los niños y por qué debemos de trabajar. Pues puede ser inicialmente con su propio peso corporal, con el peso de otro compañero, pero la fuerza ha tenido un papel fundamental de desarrollo durante estos años, ya que se ha convertido en algo fundamental en etapas adultas y se ha desmitificado el daño que ha tenido en etapas tempranas. Ahora bien, hay varias manifestaciones de la fuerza, como son fuerza máxima, fuerza rápida y fuerza resistencia. No ahondaremos mucho en el tema, ya que en la educación física, en estas edades donde están enfocados estos contenidos, solamente nos enfocaremos a una estructuración de la fuerza, a un aprendizaje y a una práctica básica de esta disciplina. El desarrollo de la resistencia en los niños, como les mencionaba. La resistencia es una de las capacidades del ser humano que más se ha estudiado e investigado. Según Taborda 2001, esta capacidad es de interés fundamental por su significado para la salud, porque constituye uno de los pilares fundamentales de la construcción de la vida deportiva. Los niños aproximadamente a los 8 años desarrollan adaptaciones estructurales y funcionales frente a estímulos de forma aeróbica, de entrenamiento para los siguientes niveles o parámetros: captación de máxima de oxígeno,
tamaño, la frecuencia cardíaca, volumen sistólico y minuto cardíaco de la capacidad vital. A esta edad se puede iniciar de forma regular un entrenamiento de capacidad aeróbica, aunque el momento más adecuado para el desarrollo de la resistencia se presenta con la aparición de la pubertad, como se les mencionaba. En etapas muy tempranas no se recomienda trabajar la resistencia. La resistencia se divide en dos: resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica. No ahondaremos mucho en esto, por lo que estos contenidos van dirigidos a tempranas edades. La velocidad. La velocidad es considerada una capacidad compleja en la que interactúa el tiempo de reacción, temporalidad, espacialidad, la velocidad de desplazamiento, la coordinación intramuscular e intermuscular, el ritmo de movimiento, la flexibilidad, la capacidad de aceleración del individuo, la coordinación y la resistencia a la velocidad, el ajuste postural y el equilibrio. Aquí podemos ver todos los componentes que tiene una sola capacidad y que el proceso sistemático de desarrollo de las otras capacidades nos llevan a esta. Esta capacidad es la más compleja, como se mencionaba anteriormente, y es donde se utilizan todos esos procesos que se desarrollaron anteriormente. Por eso es el énfasis de desarrollar y de motivar muy bien a los niños en esas edades tempranas. Aspectos que llegan a concluir que la edad escolar es un momento adecuado para presentar estímulos dirigidos a mejorar el desarrollo de la velocidad. La velocidad como tal es considerada como la capacidad de realizar acciones motoras en el mínimo tiempo posible y con el mayor rendimiento de eficacia. Hay una clasificación para la velocidad, que es velocidad cíclica, velocidad acíclica, que no ahondaremos en estos temas, pero es para que lo tengan en cuenta. Ahora, muy bien, esta capacidad se ejecuta en edades más tempranas porque a mayor edad, menor velocidad tenemos, porque perdemos neuronas, hay menor coordinación intermuscular e intramuscular, el equilibrio se va perdiendo, el tono muscular se va perdiendo, entonces es una de las capacidades que primero se pierden. Ahora bien, la última capacidad de las capacidades físico-motrices es la movilidad. La movilidad es una capacidad especial que contribuye determinantemente al aprendizaje y la cualificación de las habilidades motrices. Álvarez de Villar la define como la cualidad que con base en la movilidad articular, extensibilidad y elasticidad permite el máximo recorrido de las articulaciones en posiciones diversas, permitiendo al sujeto realizar acciones que requieran de gran utilidad y destreza. Esta definición incluye también el concepto de flexibilidad, que es otra de las capacidades que a mayor edad menor flexibilidad tenemos. O sea, entre más años tenemos, menor flexibilidad tenemos. Lo mismo pasa con la velocidad. A mayor edad, menor velocidad. Esta definición es planteada como la amplitud, la flexibilidad o el rango de movimiento articular. La movilidad también se conoce como flexibilidad, rango de amplitud y rango de movimiento articular. La capacidad de estiramiento de los tendones que afecta la articulación es uno de los factores primordiales para el desarrollo, y la pérdida de ella también. La capacidad de estiramiento de los ligamentos, la capacidad de movimiento que nos permiten las constituciones de las paredes articulares, la fuerza de los músculos y el control reflejo y contrarreflejo miotático. La movilidad se clasifica en estática y dinámica. La movilidad dinámica se refiere a la capacidad de usar la amplitud de movimiento de una o varias articulaciones durante la ejecución de actividades físicas, ya sea a una velocidad normal o acelerada. Esto indica mayor amplitud de movimiento que se puede lograr en una articulación por la acción de una contracción voluntaria. Según Manso, algunas de las ventajas de una buena movilidad son las siguientes: la disminución del estrés, ayuda a la relajación muscular, previene lesiones, contribuye como cualidad condicional al mejoramiento y la eficacia de la ejecución de los gestos deportivos. Además, se ha constituido como un indicador de salud de los individuos.
La movilidad estática indica la movilidad de una articulación sin considerar la velocidad de ejecución del movimiento. Se refiere a movimientos lentos o movimientos realizados con ayudas externas, como pueden ser los compañeros, aparatos o un peso adicional, por ejemplo, cuando un compañero ayuda a realizar flexiones anteriores del tronco a otra persona que está realizando el ejercicio sentado. Esta capacidad es una de las que ha tenido mayor estudio, ya que se encuentran muchas contradicciones de que no debemos estirar, de que antes de jugar un partido, digámoslo así, no se debe estirar porque se pierde la capacidad del músculo, de que si levantamos pesas en el gimnasio no debemos estirar. Entonces es una de las capacidades que mayor estudio ha tenido y que realmente es muy confusa. Y eso depende mucho de los autores que cada persona lea y por cada línea de investigación que uno se dirija, ya que los estudios son muy diversos y no traen conclusiones concretas. Ahora bien, estas capacidades físico-motrices, fuerza, flexibilidad o movilidad, resistencia y velocidad, son las que mayormente se utilizan en las clases de educación física, pero no se desarrollan de la manera que se deben desarrollar. Esta es la invitación y es la propuesta para tener un proceso sistemático para el desarrollo de cada una de las capacidades. La introyección de estas capacidades en la vida de cada uno de los alumnos son las que nos hará tener adultos más saludables.